Dios les bendiga, bienvenidos a su iglesia en las casas. Este día vamos a conversar sobre un tema bastante importante llamado Solo para valientes. Y más que todo lo que vamos a enfocar es qué es lo que nos enseña la palabra de Dios, como para que nosotros en situaciones difíciles podamos nosotros recordar todas las enseñanzas que aprendemos de lo que Dios nos enseña en su palabra. Durante 4 años consecutivos en mi familia tuvimos la pérdida de 4 familiares, uno por año. Y conste que no era todavía la etapa esta de la pandemia, no murieron por COVID, gracias a Dios. Sin embargo, fue un golpe bastante duro para lo que fue nuestra familia. Yo realmente no me explicaba cómo año tras año iba perdiendo. Primero perdí a lo que es a la mamá de mi esposa, luego fue la hermana de mi esposa también. Posteriormente perdimos a nuestro hermano menor que mí, y finalmente perdí a mi mamá. Entonces la verdad que son situaciones bien duras y sé de que mucha gente en este tiempo ha pasado por pérdidas de familiares. En esos momentos realmente uno no haya cómo reaccionar. La verdad que son etapas bastante duras para cualquiera que las enfrente, como para saber uno cómo reaccionar, en qué pararse, como para que uno salga adelante con las situaciones en el menor tiempo posible. Sabemos que hay muertes naturales, debemos de saber de que, a ver, ya por la edad, bro, o sea, mi papá murió ya a los 88 años y lógicamente ya por edad no sabe de que está en la etapa que pudiera ocurrir. Sin embargo, cuando ocurren estos hechos, en casos de que nos sorprenden, en un hermano que uno no lo espera, son golpes bastante duros porque uno no está preparado para ello. O sea, uno no está preparado para ello. Y no solamente lo que son pérdidas así de lo que es un familiar, que es una de las cosas más duras que hay, pero a veces se dan problemas financieros de que de la noche a la mañana no sabemos ni cómo salir de determinada situación donde amerita realmente un milagro para salir adelante. También situaciones relacionadas a enfermedades, otro tipo de enfermedades. Justo este día están operando a mi hermana, ella está ahorita pasando procesos también en su salud y sabemos de que Dios tiene control de su vida y el control de lo que es de la vida de su familia. Entonces eso es lo que nosotros mantiene de pie. Pero hay situaciones así de pérdidas también en el trabajo. Puede perder uno el trabajo, puede perder uno también su casa. A veces se presentan situaciones así difíciles como un terremoto, que Dios no lo quiera, o algún incendio, o cosas de que nos agarran a nosotros completamente desprevenidos. Y nosotros lógicamente no nos explicamos el por qué ocurrió tal evento, qué es lo que pudo ocurrir. Y bueno, este día vamos a leer parte del tema de lo que nosotros vamos a estudiar este día. Vamos a buscar Juan 10:10. Juan 10:10 nos dice en su palabra: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, este texto es bastante importante para que nosotros en momentos que estemos en crisis sepamos distinguir cómo poder uno salir adelante. O sea, saber de que como cristianos nosotros vamos a enfrentar retos y es el momento donde, como decía el texto al inicio, se necesita ser valiente, pero no es en nuestra fuerza, sino que realmente en la fuerza de Dios. Él es el que nos da la fortaleza, nos enseña la palabra de que nosotros somos frágiles y lógicamente Dios es el que nos ayuda a salir adelante de todas estas situaciones para poder uno seguir avanzando su vida. En el caso de nosotros, les digo, gracias a Dios, poco a poco uno va superando la pérdida de sus familiares y la gente que ha pasado estas situaciones sabe de que no es que se supere, o sea, sabemos de que hay una etapa de luto. Se dice que normalmente pasa unos 3 meses uno en un proceso bien fuerte de luto al perder a una familia. Sin embargo, hay lutos mayores. Pero cuando sabemos nosotros que son etapas de luto, sabemos de que tiene un inicio y va a pasar. Pero algo que sí tenemos que estar bien claro es de que no es que se le olvida a uno
que uno lo supere, sino que prácticamente uno aprende a vivir con la ausencia del ser que a uno le ha hecho falta. Entonces lo que tenemos que ver en este texto también, que menciona, el ladrón dice, no viene, no, el ladrón vino, dice, el ladrón vino, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido, lógicamente Jesús, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, la primera pregunta que tenemos nosotros, porque a veces empezamos y decimos, ¿y por qué está ocurriendo tanto problema? ¿Por qué no salgo de uno y ya entro en otra? Entonces debemos de saber nosotros diferenciar cómo trabaja Dios y cómo trabaja el enemigo. O sea, Dios viene a hurtar, a matar y destruir. Y Dios viene a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros vemos esto, la pregunta es, ¿y por qué ocurre todo esto? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me puede pasar esto? Y lógicamente en la palabra también nos enseña de que nosotros tenemos que saber cómo fuimos nosotros creados. En Génesis 1:26, ahí nos ayuda a reconocer cuál es nuestra naturaleza humana. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. En la iglesia el pastor nos ha enseñado de que este versículo posiblemente cuando estaba Dios planeando la Trinidad, planeando la creación del hombre, seguramente fue uno de los versículos que a Lucifer le causó, ¿verdad?, esa rebeldía que pudo darse, donde se estaba haciendo un diseño especial. Ellos estaban pensando en hacer a alguien a su imagen y semejanza. Entonces nosotros debemos de reconocer que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es interesante cuando nosotros decimos, ¿y eso qué significa? O sea, cuando nosotros decimos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, debemos de reconocer que nosotros tenemos tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y hemos dicho, muchos sabemos de que el cuerpo, sabemos que está a la vista. El espíritu es el que nos conecta con Dios. Sin embargo, Él también nos dio un alma, que esa alma prácticamente es eterna. Entonces, cuando nosotros morimos, el alma se espera que si creemos nosotros en Jesús, vaya a su presencia. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿pero qué es el alma en sí? O sea, tenemos un espíritu, ¿y el alma qué es? Entonces, el alma es lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros pensamos, o sea, está relacionado a nuestro ser. Entonces, está relacionado a nuestra mente, de qué es lo que nosotros pensamos. También está relacionado a nuestros sentimientos, qué es lo que nosotros sentimos. Eso es lo que nos hace a nosotros, que nos da vida. Lo que pensamos, lo que sentimos, y también la voluntad. O sea, qué es lo que nosotros hacemos, o sea, cómo actuamos, cuál es el camino que nosotros seguimos ante cada decisión que llega a nuestra mente, la pensamos, la sentimos y actuamos en base a ella. Entonces nuestro ser se mueve a través de esa alma, y esa alma para Dios es valiosa, y el enemigo sabe de que esa alma es muy valiosa, y por ello también él está pretendiendo que esa alma no esté con Dios. Entonces nosotros tenemos que saber cómo trabaja el enemigo, cómo trabaja Dios, y Dios quiere sacarnos adelante. Entonces, cuando nosotros le entregamos a Jesús nuestra alma, normalmente nos llaman a una oración de aceptación. Así yo conté en otro mensaje de cómo fue que Dios me llamó a mí. Sin embargo, cuando nos llama, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque se nos pide que nosotros hagamos una oración. Se nos pide que nosotros primero nos arrepintamos de nuestro pecado. Se nos pide también de que nosotros creamos en el Evangelio, creamos en Jesús. Con esas dos condiciones, nosotros ya prácticamente pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y lógicamente lo que resta es la parte de lo que nosotros decidimos hacer con esas dos situaciones. Si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, si nos arrepentimos de nuestro pecado y lógicamente decidimos a dar un paso para aprender a caminar como Jesús caminó. Como vimos al principio, fuimos creados a imagen y semejanza. La imagen del hombre fue perdida en el Edén cuando Adán pecó, y también la semejanza. La palabra nos enseña que la imagen es la que nosotros recuperamos conforme nosotros empezamos a seguir a Jesús, que es el modelo de Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios.
y el modelo que Dios nos ha dejado, su Padre, para que nosotros seamos parecidos a Él. Es nuestro espejo. Entonces durante la vida nosotros aceptamos a Jesús y lógicamente el Espíritu Santo pasa a formar en nosotros ese nuevo ser. Hay un cambio, hay una transformación, dejamos de ser lo que éramos antes y empezamos a ser diferentes porque ya no estamos solos. Eso es lo que nos hace ser valientes, el Espíritu de Dios que está dentro de nuestro corazón. Cuando nosotros hacemos la oración de aceptación, nosotros cuando decimos que creemos en el Hijo de Dios, que nosotros digamos, creer, estoy usando mi mente, estoy entregándole mi mente a Dios. Y si yo le digo también que me arrepiento de mis pecados, estoy entregando también mis sentimientos. Entonces es una forma de entregar lo que es el alma. Y lógicamente esas son los dos requisitos que hay. Digamos, ustedes pueden ver en la cruz con Jesús, el ladrón creyó de que él era el Hijo de Dios. Cuando le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. O sea, él creyó y además reconoció que él era un pecador. Él hizo ver, nosotros tenemos realmente justo de que estemos aquí porque habían pecado. Reconoció realmente, se arrepintió de ello. Con esas dos condiciones, él ya podía estar en la presencia de Dios, estar en el cielo. Y ya no tuvo tiempo él de hacerse a su imagen y semejanza, a buscar la imagen de Jesús. Con esas dos condiciones, él prácticamente ya estaba con el boleto en el cielo. Entonces nosotros también, lo que nos hace ser valientes es saber esa parte de que Jesús, o sea, cuando nosotros lo aceptamos a Él, el Espíritu Santo pasa a vivir dentro de nuestro corazón y ese es el que nos da a nosotros esa fortaleza, esa paz en medio de las tribulaciones. Yo me recuerdo cuando pasamos esta situación con nuestros 4 familiares que les menciono, ¿qué es lo que nos sostenía? Yo creo que la gente que ha pasado esta situación, eso es lo que los mantiene. Lo que nos mantiene es saber, por el caso de mi suegra, ella era cristiana. Entonces cuando ella murió, ella prácticamente nosotros estamos seguros, ¿verdad? Que iba bajo la presencia de Dios, porque tenía a Jesús en el corazón. Entonces tenía el Espíritu Santo y la palabra nos enseña, ¿verdad? Que un día nosotros vamos a reunirnos con nuestros seres queridos cuando Jesús regrese. De igual manera, mi cuñada también, ella era cristiana, ¿verdad? Era muy devota también, tenía a Jesús en el corazón. Entonces nosotros cuando fuimos a entregarlas, prácticamente nosotros estamos con una paz, o sea, se siente la ausencia, sin embargo uno sabe de que ya están con Dios. Entonces, de igual manera, con el caso de mi hermano, yo me recuerdo que justo unos meses antes de que él tuvo una situación muy difícil para la familia, yo le insistí y le hice ver que era necesario que recibiera a Jesús en su corazón y él lo hizo. Entonces, gracias a Dios, por la gloria de él, tuve la oportunidad de poderle llevar, conducirlo en esa oración, de entregar su mente, de entregar su corazón al Hijo de Dios. Y eso me da paz a mí, me dio paz a nuestra familia, a su familia, de saber de que él está ya en la presencia de Dios. También mi madre, cuando murió, ella también era cristiana y todo eso es lo que a uno le da armonía, le da esa esperanza que uno necesita. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es la gente que no muere con Jesús, o sea, que no acepta a Jesús en su corazón, ¿qué puede pasar con ellos? Entonces, mi papá nos enseñaba algo que él decía, en vida, hermano, decía él, en vida, de que las decisiones se toman en vida. Entonces nosotros ya muertos, lógicamente no podemos tomar decisiones, ¿verdad? Ya es el cuerpo que está ahí. Sin embargo, este día nosotros tenemos ese espacio como para pensar, ¿verdad? De que Jesús vino a darnos vida y darnos vida en abundancia. Entonces, al darnos vida, o sea, ¿por qué repite vida en abundancia y darnos vida? Entonces, lo que nos enseña es que cuando dice darnos vida, se refiere a la vida terrenal, que nosotros tenemos que tener paz en nuestro corazón en medio de cualquier situación. Nosotros podemos tener el día de mañana, Dios no lo permita, un accidente terrible de tránsito, podemos tener situaciones que nos sorprendan. Nosotros tenemos que estar preparados, tener a Jesús en nuestro corazón, porque a veces no vamos a saber si vamos a tener el espacio de poderle ponernos en paz con Él, o sea, reconocer que la palabra nos enseña de que no hay un solo justo, que todos hemos pecado, ¿verdad?
Entonces nosotros debemos de saber de que hemos ofendido a Dios. O sea, con solo la misma palabra nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya está fallando. Entonces prácticamente nosotros debemos de reconocer de que Dios merece de que pidamos perdón, a veces con ofensas, a veces con nuestro carácter ya estamos pecando, con envidias, con mentiras, con situaciones que no son pecados así como los que están a la vista, que nosotros consideramos como grandes, pero para Dios no hay tamaño de pecado. Entonces lo que sí nos pide la palabra es de que reconozcamos, así decía Jesús, el reino de Dios se ha acercado, y decía él, arrepentidos y creer en el Evangelio. Entonces este día ese es el llamado, de que nosotros nos arrepintamos de lo que nosotros hemos hecho, ofendiendo a Dios. O sea, todos hemos ofendido a Dios, y que nosotros lo tomemos a Él como nuestro modelo de vida. Cuando nosotros vemos todo lo que Jesús hizo, o sea, Él era un super líder, era una persona que la gente quería estar con Él, los niños lo buscaban. O sea, Él andaba haciendo siempre el bien, tratando con respeto a los demás. Entonces Él realmente era un modelo digno a seguir, y el Padre lo dejó a Él para que nosotros veamos lo que Él quiere en nosotros. Entonces este día les decía, el llamado es, si estamos pasando alguna situación así difícil que necesita ser valiente, que nosotros sepamos de que no estamos solos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, la palabra nos enseña en Efesios 1:13 que somos sellados con el Espíritu Santo, y si somos sellados ya somos pertenencia de Él. Entonces Él nos toma en su familia, y lógicamente pasamos etapas difíciles. No es que media vez aceptemos a Cristo ya todo cambió, pero las cosas se ven diferentes. Cuando nosotros tenemos realmente a veces como parte de la iglesia que hemos ido a despedir a alguna persona que ya pasa a la presencia de Dios, muchas veces se siente como un ambiente así, como de la gente contenta también. No es que nos alegramos que se esté yendo, dolor está, pero contenta de saber de que también en la palabra nos enseña que van a un lugar donde ya no hay dolor, ya no hay lloro, ya no hay todo el tipo de situaciones que nosotros acá vivimos. Entonces eso debería de alegrarnos también, de saber de que nuestros familiares también están en un lugar mejor posiblemente el que nosotros tenemos, pero no por eso tampoco tener una mentalidad como que la vida aquí no es nada y que todo lo vamos a hacer para cuando tengamos vida eterna, sino que Dios nos dice que tenemos que tener vida, y vida en abundancia. Esa vida es la vida terrenal, y la vida en abundancia es cuando ya estamos bajo su presencia, gozando de esa salvación que nos da. Entonces esa es la palabra de este día, hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este momento que tú nos permites de poder hablar, Señor, a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos están escuchando, que están siempre buscando una palabra de ti, buscando fortaleza en tiempos difíciles. Se necesitan. Un niño me decía una vez que yo me caí como de una patineta, y me decía que bueno, en este tiempo se necesita cosas divertidas porque la situación no está muy fácil, y que bueno que nos podamos reír. Entonces Dios quiere que tengamos esa vida de gozo en medio de las tribulaciones, y Él está para fortalecernos, para guiarnos, darnos de su presencia, darnos la sabiduría que necesitamos para poder orientar a nuestros hijos, para poder salir adelante con nuestros trabajos, para poder sacar adelante a nuestra familia. Es un reto de valientes. Realmente se necesita ser valientes para salir adelante con esta vida, pero nosotros no estamos solos, Dios está con nosotros. Si usted quiere aceptar a Jesús en su corazón, solamente diga estas palabras: Padre, gracias por perdonarme de mis pecados, reconozco que eres el Hijo de Dios, te acepto en mi corazón, Padre, te entrego mi vida, creo en el Evangelio, sé que si tú estás conmigo, las cosas van a ser diferentes porque no estoy solo, tú peleas mis batallas. Dios los bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.